Dicen que la música amansa a las fieras. ¿Qué le amansa, Vicente amigo? La música, la música y el amor que percibes de las personas, de algunas personas que congenian contigo. ¿Congenias mejor con la guitarra o con la vida? Ahora no sé si entiendo una cosa sin la otra. Ya estamos a una altura que vamos a decir que una cosa que no concibo la vida sin la guitarra y que me gustaría aprender a congeniar con la vida sin la guitarra, sin la música, fíjate. Me gustaría poder liberarme y sentir la libertad de verdad. Lo que entiendo que es libertad es como cuando estoy en el escenario y me siento libre, pues esa libertad pero sin guitarra y sin música en la vida. Con 8 años te regalan tu primera guitarra. ¿Es uno de los regalos más importantes que te han hecho en la vida? Por supuesto, ese es el regalo, ese es el camino que he hecho hasta ahora y luego está, pues, la vida me ha hecho regalos como mi mujer, que es un regalo. Yo creo que el homenaje había que hacérselo a ella. Esto de los 40 había que darse el premio a ella por aguantar tanto. Mis hijos también son un regalo que me han enseñado, me enseñan día a día un poco de paciencia, de ponerme un poco de atención, de poner atención. Me enseñan a poner un poco de atención porque mi cabeza ha estado siempre volando, ¿sabes? Demasiado peligroso eso porque no poder centrarte cuando te están hablando y eso de estar siempre pensando en las musarañas, en la música y es un poco duro cuando caes en esa realidad, es duro y tratas de ser entre comillas normal y digo, no, digo, parece que estoy fuera de la normalidad, que yo lo que tengo que es reestructurar mi vida. Con 11 años tocas por primera vez, te enfrentas a un público, no un público que había pagado a lo mejor por verte tocar, pero sí a un público que estaba ahí escuchándote, siendo un niño todavía. ¿Qué recuerdas de esos 11 años y qué significó para ti ese momento? Recuerdo unos pantalones cortos que yo tenía con la guitarra, o sea, tocando en pantalones cortos y unos calcetines blancos. Recuerdo, hombre, la energía aquella era de noche, me acuerdo en el colegio Los Maristas, que es donde yo estudié, y era los actos estos de fin de curso. Y tenía todos los maestros atrás mías, los padres, los hermanos maristas. Y bueno, aquello lo recuerdo como un día de responsabilidad también, con lo pequeño que era, pero siempre eso de la responsabilidad para con el instrumento y para salir ahí, yo no sé, esa timidez que ahora me siento a gusto hablando contigo y tal, pero yo normalmente me cuesta mucho. Cuando me dijeron que había una rueda de prensa, yo digo, ya ¿Quién me lo habrá organizado? ya voy a dormir lo justo, ¿sabes? Pero recuerdo que aquello que me enfrenté como con responsabilidad y tengo un recuerdo de, bueno, bonito, fue bonito. Tengo algunos recuerdos de aquella etapa que fueron bonitos. Hay un sitio que se llama el Club Santuario, que también toqué allí muy joven, súper joven.
Vino mi maestro merengue a verme y era muy joven. Y allí me gané las primeras perras. Los primeros, allí gané el primer dinerillo. Me acuerdo que el director del club me dio, no me acuerdo si fueron 5 o 7 mil pesetas. Y yo dije, hostia, esto me parece que esto funciona. Que siguió la cosa poquito a poco, poquito a poco. Y digo, claro, ya te planteas que puedes soñar con vivir de eso. ¿Soñabas con que a los 20 años te diesen un premio tan importante como te lo dieron en tu vida? Eso fue todo muy rápido. Esos años, desde los 13 años hasta los 20, pasaron muchas cosas. Yo con 14 años fui a Holanda a tocar en la tele y hice como una pequeña gira con unos amigos que me arreglaron algunos recitales en sitios, en colegios, y me daban un dinerillo. Y vivía en casa de mis amigos esto. Y eso me motivó muchísimo para seguir. Después a los 15 entré con Manolo Sanlúcar en su grupo y esto, por un lado, era para mí un aprendizaje, era estar con uno de mis mayores referentes, el Ipaco, ¿no? Son mis maestros. Y, y pues para mí era esa etapa de Manolo era como de aprendizaje y eso, pero por otro lado era quitarme de donde estaba, de mi camino de antes, ¿sabes? Es como que voy a seguir aquí aprendiendo y ahora freno un poco el flujo por donde iba. O sea, que esta vida puedes tirar para un lado o para otro. Pero estuve 5 años con Manolo, 5 o 6. Recorrí el mundo y luego llegó un momento en el que tuve que decir, tengo que salir de aquí y buscarme sobre los 20 años, sería. O salgo de aquí y esto, o me quedo aquí ya y no. Eso es una decisión también dura, decir adiós, desde el respeto, y no era no era compatible estar en un sitio y en otro. Tenías que estar aquí. Si te vas a dedicar a solo, te tienes que enfrentar a esos fantasmas tú, que son a los mismos fantasmas que me estoy enfrentando todavía. Porque como me dijo Paco un día, dice, eso no se acaba, ¿eh? Eso no termina. Digo, ¿qué más se pasa? Dice, no, además eso no se acaba. Estamos ahora celebrando los 40 años, pero realmente no son 40, son más. ¿Por qué 40 aniversario cuando llevas prácticamente, tienes, si no me equivoco, 59 años, a punto de cumplir 60, pero realmente llevas más de 45 años dando la vuelta al mundo? Yo creo que es porque Juan Velasco, como nos conocimos en el mundo discográfico, y él tiene muy claro cómo ha sido mi trayectoria discográfica, pues ha sido una idea de él, decir, pues mira, 40 años del primer disco, lo que sea. Digo, pues venga, vamos, pero además está bien porque así nos quitamos unos pocos de años, ¿sabes? Y parezco más joven, parezco más joven. ¿Ha habido algún momento en el que hayas dicho, basta? Todavía no. Ha habido momentos de tocar fondo, espiritualmente hablando, por factores. El coco es mucho, pero muchas veces hay factores externos que te hacen replantearte las cosas y decir, esto merece la pena. Lo que pasa es que uno no se puede rendir. Yo no me he rendido ante eso, que era potente, era muy, muy potente. Y he tirado para adelante como he podido. Y aquí estamos.
Y con la ayuda de mi familia, pues aquí estamos, para intentar, y de mis amigos y de la gente que me quiere, que muchas veces por este trabajo que tenemos te confundes las realidades, no sabes quién es el que te quiere, ¿sabes? Sabes que tú, para estar bien, tienes que querer al mundo. Yo sé que yo para estar bien tengo que querer al mundo. Yo no soy persona de estar con odio, ni con rencor, ni con nada de eso. Para funcionar como yo quiero tengo que estar bien, pero es complicado muchas veces. ¿De dónde bebe? ¿Eh? ¿De dónde bebe Vicente amigo? ¿De dónde bebes? Bueno, pues bebo de todo lo que... de las personas... Bebo de mi madre, por ejemplo. Mi madre, que ya me falta, me falta, pero estará siempre aquí, ¿no? Yo digo que he mamado muy buena leche. Yo cuando pasan cosas malas me acuerdo ahora mucho más que antes. Me acuerdo de ella y digo, claro, te falta porque es esa persona que tú sabes que no, ahí no hay condición ninguna para el amor, ¿no? Bebo de mis hijos también, de mi mujer, por supuesto, que ha estado todo el tiempo conmigo, y bebo de un libro, bebo de Platón, de, de- bebo de cualquier libro que me alimente, bebo de esas técnicas que hay para, para la respiración, para conectar contigo, con tu centro, que es una técnica que me gustaría, me gustaría ser un maestro de eso, pero soy un aprendiz chungo, porque en el momento que te encuentras un poco mejor, te olvidas. ¿Sabes? Y bebo de un paseo, de una reunión con los amigos, eso me alimenta muchísimo. Y de tocar, de estar con la guitarra, de sentirme bien con el mueble y el otro mueble que soy yo. Sueños por cumplir. Seguir haciendo música y poder encontrar la libertad, lo que yo entiendo por libertad, eh, que tiene mucho que ver con la felicidad. Cuéntanos, ¿cómo se prepara esta gira 40 aniversario? Esto, pues estoy improvisando un poco. Yo no sé muy bien lo que voy a hacer todavía en los conciertos, pero yo me lo voy a tomar de una forma natural porque esta gira para mí es una gira de agradecimiento al público que, que ha estado alimentando y ha hecho posible que yo haga este camino que he hecho hasta ahora. Dices que la música durará más que tú. La Sí, música es eterna. yo creo que nada es eterno, pero como decía Camarón, pero de hecho hay una letra que he hecho tú sabes que los músicos pues hacemos varias formaciones, depende de qué concierto, pues yo he hecho un tema que se llama Andenes del Tiempo en este último disco, que está hecho con cuerdas. Ahí me aventuré a hacer yo los arreglos y demás, y son unas melodías muy bonitas y entonces cuando vamos en una formación que somos 6 músicos en el escenario y está cante, percusión, bajista y yo y tal, y las palmas, pues digo, voy a sacarle una letra a esto y habla de que ¿cómo es la letra? Dice, eh, eternidad es lo que buscamos, es quizá lo que buscamos. Nada es eterno, pero lo soñamos.
Te voy a decir una serie de nombres y me gustaría que los describieses con una sola palabra, si es posible. Una sola palabra. Vale. Chick-Corea. Matemático. Increíble. Bob Dylan. Mensaje. Manolo Sanlúcar. Dolor. Paco de Lucía. Genio. Camarón de la Isla. Amor. Rosalía. Dulzura. Pablo Alborán. Claridad. José Mercé. Arena. Vicente Amigo. Noche. Sueños por cumplir. Encontrar la libertad que me lleva a la felicidad en cualquier momento. ¿Te ha despertado a lo largo de estos más de 45 años varias veces la misma pesadilla? La misma pesadilla con distintas ropas, con distinto disfraz, pero sí, sí. El cerebro es una máquina de matar cuando quiere. Naces en Sevilla, Guadalcanal, pero sin embargo te sientes cordobés. Sí, porque me fui con 3 años y yo no puedo renegar, ni reniego de donde he nacido, que todavía pueblecito mío fuera del ruido, el olor de la mañana me lo he bebido. Ya para acabar. Pero ni puedo renegar de donde yo me siento, y de donde he hecho mi vida. Para acabar, ¿con qué? Bueno, te hice 2 preguntas. ¿Con qué artista que no hayas tocado o que no te haya acompañado te gustaría que subiese contigo al escenario? ¿Y a qué político le regalarías una guitarra? Cojones, ya te estás metiendo en camisa de 11 varas. ¡Qué cabrón! Mira, una guitarra le regalaría a cualquier político, porque sería una muestra de donde yo he puesto el amor, mi dolor, mi sufrimiento y mi alegría, mi vida. Y eso es una muestra de amor al final, que hace mucha falta hoy en la política. O sea, se la daría a todo el mundo, a todos los políticos les regalaría una guitarra. ¿Y la otra pregunta cuál es? ¿Qué artista que no te haya acompañado todavía en el escenario te gustaría que subiese contigo? Me gustaría algo que no puede ser, que es que volviera Camarón a compartir un ratico conmigo. No hace falta que fuera en el escenario, en mi casa. Echar un rato con él, eso sería, pero no puede ser. Y todo lo demás que pueda ser, ¿para qué lo voy a decir si otro se va a ofender? Es mejor si el otro del que no hable se puede ofender. Es muy bonito que compartamos lo que esté escrito que haya que compartir, que lo compartamos, ¿sabes? Pero ay, mi Camarón.
Muchas gracias. Gracias.